Muchísimas gracias a todos los que se encuentran aquí y a todos los que están acompañándonos a través de las plataformas digitales. El día de hoy tenemos la mesa de diálogo que hemos titulado Trayectorias y Políticas de la Filosofía en Nuestra América. Tenemos el placer de contar con tres representantes de nuestra filosofía que trabajan precisamente temas tanto nacionales como del continente americano. En ese sentido, cada uno expondrá lo que se está trabajando, las visiones que tenemos y que se están recuperando en nuestro continente. Y comenzaremos con esta mesa de diálogo con la participación del doctor Ángel Adalberto Juárez Rodríguez. Antes de comenzar, quisiera darles una pequeña semblanza del doctor. El doctor Ángel Juárez Rodríguez es licenciado en Filosofía, maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos. En el campo de Filosofía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo la medalla Alfonso Caso. Colaborador en el proyecto PAPIT, Historia de las Ideas Filosóficas de Nuestra América y las Relaciones de Poder, que se lleva a cabo por parte del CIALC. Es autor del libro La Iglesia de Acompañamiento en San Salvador, El Salvador y Acapulco, México, y coautor con el doctor Mario Magallón Anaya del libro Teología Política y la Filosofía de la Liberación de Nuestra América. El doctor Ángel nos presentará una ponencia titulada Reflexión filosófica sobre la semántica del despojo en América Latina. Le doy la palabra al doctor Ángel para que nos diga su exposición. Muchas gracias, profesor Carlos. Agradezco la invitación a esta conferencia a nuestras amigas y amigos que lo organizaron y que es un lugar y tiempo de encuentro en el cual tenemos la oportunidad de intercambiar experiencias, ideas y expectativas. Agradezco a ustedes, compañeras y compañeros, su presencia física y virtual y espero que podamos compartir las reflexiones y anhelos, tanto para entender nuestra realidad como para darnos en lo posible alguna explicación y posteriormente cada uno establecer caminos de acción de vida. La temática sobre la trayectoria y políticas de la reflexión filosófica hecha desde América Latina es un campo inmenso y muy complejo, tan diverso como apasionante, tan develador como indignante, porque al ir descubriendo capas de verdad de aquello que reflexiona, o sea, la realidad histórica, nos lleva necesariamente, no contingentemente, a los mecanismos estructurales de control y explotación de millones de personas, de pueblos y naciones enteras. Así pues, hemos de reconocer las diversas trayectorias o rumbos que ha seguido la filosofía, orientada o manipulada por múltiples causas, intereses, condiciones históricas, momentos coyunturales, etc. Pueden distinguirse por una parte a la filosofía como una reflexión crítica y autónoma que explora las problemáticas sociales y políticas de la región, como la injusticia social, la represión, la identidad, la colonización, la cultura, las implicaciones entre lo local y lo global y las diversas relaciones del poder. O bien, como justificadora del establishment con líneas de investigaciones opacas o irrelevantes. Hay innumerables estudios muy importantes sobre los diferentes momentos de su desarrollo a través de los siglos y de la influencia que ha tenido de categorías teóricas, especialmente de pensadores europeos en la dialéctica e historia de las ideas. Retomando al filósofo uruguayo Javier Sasso, quien cuestiona las narrativas predominantes de la historiografía filosófica latinoamericana entre los universalistas que propugnan en seguir los modelos filosóficos importados del norte global y los latinoamericanistas que pretenden elaborar una reflexión exclusiva e inmanente de nuestra región. Disputa estéril porque ha quedado en un nivel demasiado abstracto de principios generales. Sasso propone que se examine cómo se construyó y se sigue construyendo la historia de la filosofía en América Latina. Se reconozca la fragmentación de las historias y la importancia del contexto de la realidad histórica, así como las prácticas discursivas regionales. La manera
en que se enfoca la realidad histórica ha de ir orientada a analizar sus causas, constatar las dimensiones familiar, educativa, social, económica, política, cultural, etcétera, de su realización y la valoración histórica, filosófica. Ha de proyectar utópicamente el tipo de o estructura social más justa, consciente de los condicionamientos históricos, explicitando y priorizando los diferentes proyectos. Esta concepción tiene serias y grandes repercusiones para los distintos enfoques de sus categorías y métodos hermenéuticos, porque al ser dinámico, el objeto de la filosofía, o sea, la realidad histórica, quedan abiertas posibilidades reales para teorías y prácticas distintas en una sociedad contradictoria. El problema de la violación sistemática de los derechos de las personas y de las comunidades lleva a su estudio de lo que es y representa la persona y su vida en comunidad. La filosofía se pregunta por la realidad profunda y radical de los fenómenos sociales, sobre el valor y la justicia de determinadas organizaciones sociales y analizar si tal o cual configuración social es justa o injusta, igualitaria o no, tratando de no caer tampoco en reducir su realidad personal al conjunto de las relaciones comunitarias. ¿Cuáles son las situaciones agudas latinoamericanas que nos exigen hoy una reflexión profunda filosófica? 1. El control social a través de un metadiscurso, una metanarrativa, la guerra semiótica y semántica. 2. Las Big Tech como las herramientas del poder y control, incluyendo la inteligencia artificial. Hoy, como decía Foucault, vigilar, controlar y saquear. 3. El trabajo, que es la enajenación del sujeto y asimilación como capital humano. 4. Las drogas, las armas, el Big Pharma, la educación. 5. La guerra jurídica e instituciones mundiales justificadoras como la ONU, la UNESCO, la OMS, la FAO, la OEA y un largo etcétera. No tenemos ni la profundidad ni el tiempo para abordarlas todas, pero haremos mención de algunos momentos relevantes. Nunca antes en la historia unas cuantas empresas han tenido y tienen tanto poder, tanto dominio para determinar el conocimiento y el pensamiento personal y colectivo, y así manipular las conductas y relaciones humanas como hoy. Es la llamada Big Tech, compuesta por 5 grandes empresas. Alphabet, que controla Google, Amazon, Apple, Meta, que tiene por ejemplo a Facebook, a WhatsApp, etc., y Microsoft, que tiene a Windows. O puede ser ampliada a 7 con Nvidia, que es la gran empresa de los microchips, y Tesla. También podemos incluir a las empresas chinas como Baidu, Alibaba, Tencent. Estos consorcios que acumulan y manejan más de 20 billones de dólares, no solo conectan personas, nos observan, nos predicen, nos manipulan. Todas nuestras búsquedas, todos nuestros clics, todo alimenta un muy extenso modelo algorítmico que no solo muestra contenidos, sino que decide lo que debemos saber, creer, necesitar y desear. Han creado una realidad que no es la real, sino virtual, una matrix como un universo con sus propias leyes, seres, dinero, consumo, valores, evoluciones y procesos cognitivos. Las decisiones de estas generadoras de realidad virtual no pasan por un debate público, ni por criterios éticos. Sus algoritmos funcionan como jueces invisibles, cambian las reglas según sus intereses comerciales e ideológicos. No hay transparencia ni neutralidad, solo su lógica de beneficio y poder. Alimentan el caos, la confusión para ganar, ganar y ganar. Ese es el gran tema, el poder por encima de todo, de la libertad, por ejemplo. Aunque ellos la pregonan por todos lados, pero debemos de preguntarnos, ¿libertad para quién? Para quien tiene mayor poder económico, para manipular sin límites, para difundir discursos de mentiras y odios. En síntesis, la libertad del mercado, para bombardear, para matar, para saquear. Para Elon Musk,
Si un Estado intenta regular esa libertad, significa censurar. Las élites tecnológicas han roto con las auténticas democracias, pues son necesarios ellas, las democracias, como canales de mediación, canales de auténtica información. Pues para la Big Tech, la desinformación es una estrategia perdón, que convierte la atención en dinero y el debate en confusión y eliminación del adversario. Subrayo lo más actual en cuanto a la inteligencia artificial, que no puede suplir la brutalidad natural humana, pues la universidad, como un adagio medieval, no presta lo que la naturaleza no da. Quod natura non dat, o sea, la mantica no presta. Una de las maneras más sutiles, pero no menos eficaz para la manipulación y enajenación de la población utilizada por la clase hegemónica ha sido el discurso, la narrativa, la palabra, el concepto. De manera que palabras como democracia, justicia, libertad, desarrollo, paz, derechos humanos, propiedad, bien común y un largo etcétera, aparecen y parecen tan inofensivos en el uso diario de todos los ambientes y por todos los medios que pasan como verdaderos, correctos, buenos y necesarios para todos. O sea, universalizándolos. Y no se percibe que conllevan una serie de racionalizaciones que falsifican la realidad, cuyo objetivo ha sido justificar la situación de injusticia, marginalidad y miseria en que viven la mayoría de los pueblos de estos países, encubrir la opulencia de unos pocos y condenar a esas grandes mayorías empobrecidas y reprimidas aún más cuando se atrevan o intenten formar organizaciones reivindicativas. Siguiendo a Fernando Buen Abad, filósofo mexicano, profesor de esta universidad, quien hace uso de la semiótica como herramienta para el análisis crítico de los discursos, enfocándose en la emancipación y la crítica de los modelos de pensamiento imperantes, hemos dicho que la dinámica neocolonial, neoliberal, tiene como objetivo multiplicar las ganancias empresariales bajo condiciones de explotación. Una de estas realidades más importantes, pues, es el generador real de la riqueza y del capital, que es el trabajo, que ha sido sometido a una guerra semiótica violenta, prolongada, intensa y a ratos silenciosa. En esta guerra cognitiva dominan los significados del tiempo, el salario y la dignidad. Domina la realidad misma de los trabajadores y las trabajadoras. Su ofensiva actual, tecnológica, ideológica y cultural, busca aniquilar no solo los derechos conquistados, sino la memoria de esos derechos. Se trata de una batalla cultural, capitalista, en los territorios simbólicos, cuyo blanco es la conciencia colectiva hacia una reingeniería semiótica, diseñada para borrar las huellas históricas del trabajo como fuerza creadora, valorativa, social y emancipadora, sustituyéndola por la narrativa empresarial del empleo flexible, la emprendeduría individual, la colaboración y el retiro voluntario. Transformando la explotación en virtud productiva. El trabajador dejó de ser sujeto para convertirse en un recurso humano, en capital humano. Así, colonizó la imaginación social con la idea de que los derechos laborales eran un costo, un obstáculo al progreso, y ahora, bajo la dictadura neoliberal digital, intenta convertir la precariedad en aspiración y la servidumbre en autogestión. Cada eufemismo, colaborador, freelance, flexibilidad, teletrabajo, funciona como un signo anestésico diseñado para encubrir la explotación con la apariencia de libertad. El lenguaje de la dominación ha mutado en gramática de alineación. Es una semiótica y semántica del despojo del trabajo, de los recursos naturales y del futuro de América Latina y del mundo entero. Cuando los mass media repiten que el trabajo del futuro será sin sindicatos, sin horarios, sin vigilancia y sin jefe visible, está comunicándose un mensaje oculto.
El capitalismo no necesita ya de trabajadores organizados, sino individuos fragmentados que se autoexploten con sonrisa corporativa. Vean, por ejemplo, los trabajadores independientes. Es el laboratorio de moda que fabrica el consenso de la precariedad resignada. Plataformas, algoritmos y redes sociales son los nuevos capataces semióticos. En ellos se construye la ficción llamada libertad, pero de un mercado libre, en el que cada trabajador o trabajadora decide su destino libremente. Como en realidad cada clic y cada tarea están gobernados por sistemas más y más sofisticados de extracción de plusvalor invisible, su home office. En América Latina y en el resto del mundo, todos los signos son terreno en disputa, y es problema que reta a la filosofía. Cada consigna, cada acto de resistencia comunica. Cuidar la historia de los derechos laborales es una tarea semiótica, es una tarea política, es una tarea filosófica. Hay que reeducar el lenguaje del trabajo desde la verdad material de las luchas. Hay que resemantizar el pasado para dotarlo de fuerza presente. Hay que analizar los signos del trabajo como motores de lucha de clases. Hacer el trabajo un signo de liberación y no de opresión. Resistir en el sentido de devolverle al trabajo su vínculo con la vida y con la justicia, porque el trabajo no es mercancía, es expresión del ser social que no acepta la esclavitud con resignación. La clase dominante está haciendo exactamente eso, y en este caso la sobrevida del capitalismo son genocidios, más guerras y más guerras, y una estrategia de la confusión que tiene como objetivo enturbiar las aguas, confundir a los pueblos para seguir siendo ellos las clases dominantes, más allá del nombre del nuevo sistema. Otra de las categorías informativas recurrentes y manipuladas es el negocio de la droga, como indica Buen Abad. Pues sabemos bien que la burguesía imperialista no solo produce mercancías, controla mercados y fija precios, produce también conceptos, imágenes, narrativas, produce significados. Y el ahora llamado narcoestado es uno de ellos. Su construcción semiótica obedece a necesidades concretas de capital financiero internacional, transnacional, en su fase decadente, desesperada por controlar territorios, recursos y subjetividades. Es una guerra semiótica que acusa a algunos países latinoamericanos de ser narcoestados. No están motivadas por una pulcritud legalista, sino por una ingeniería semiótica bélica para justificar invasiones y despojar de recursos a los países latinoamericanos. Se trata de generar un consenso fabricado en el cual los estados que se resistan a la hegemonía imperial aparezcan como entidades criminales, fallidas o directamente mafiosas. De este modo, la semiótica imperial funciona como una máquina de adhesión significante. El significante narcoestado puede aplicarse a quien sea. Basta con un informe sin pruebas de alguna de las agencias gubernamentales, un testimonio fabricado, una noticia amplificada, una escena fake prefabricada y multidifundida por la prensa muy bien patrocinada. La fabricación del enemigo semiótico responde a una lógica de polarización. Por un lado, los estados democráticos y civilizados que luchan contra las drogas, y del otro, los narcoestados populistas que las promueven. Esta dicotomía, con base empírica amañada, reconfigura la cartografía política del continente. Una ofensiva cognitiva que intoxica con prejuicios al mundo entero y cambia. Tiene efectos materiales terribles. Permite congelar activos, bloquear cuentas, impedir acuerdos comerciales, prohibir vuelos, justificar invasiones. El imperio no describe una realidad, la instituye, y a punta de aranceles, hasta los pingüinos, construye un mundo en el cual la acción coercitiva de armas genocidas y misiles Tomahawk aparece como legítima. Su plan incluye inyectar miedo, desconfianza hacia sus propios pobladores, desmovilización, fragmentar la conciencia colectiva, desarticular el lazo simbólico entre pueblo y Estado, entre proyectos nacionales y voluntad popular. En ese sentido, la guerra cognitiva es también golpe de Estado simbólico,
ayudados por súbditos del signo imperial disfrazados de informes de derechos humanos. Reportajes periodísticos, documentales, redes sociales, memes, son los canales por donde circula el significante. Infestan todo con datos falsos manipulados, testimonio de desertores, lista de sanciones, informes técnicos sin rigor metodológico, dispositivos de anclaje para dar veracidad al montaje. En esta era de la guerra cognitiva, el signo es el primer campo de batalla y la verdad la primera víctima. Debemos construir epistemologías que desenmascaren las estrategias del narcoestado y desenmascarando cómo maniobra sus intenciones. Esta es la tarea urgente y comunicacional, despertar conciencias capaces de asumir con seriedad científica el estado actual de las agresiones imperiales, o sea, capaz también de ver con objetividad cómo la ofensiva mediática contra todo aquello tiende a empeorar. En ese sentido, un aspecto importante de esta guerra semiótica es lo que se llamaría la inversión proyectiva básica, que consiste en acusar a otros de lo que uno provoca. Es una acción recurrente en la manipulación ideológica y mediática. Cumple varias funciones estratégicas dentro del campo de batalla semiótico y la disputa por el sentido. Puede sintetizarse así: yo provoco un daño y acuso a mi enemigo de haberlo hecho. Es decir, culpar a otros por la premeditada acción dañina y sus no pocas operaciones canallas. Pero en términos semióticos es una técnica consciente de manipulación de sentido, diseñada y financiada para desorganizar la percepción pública y bloquear la formación de una conciencia crítica en la dinámica de los golpes blandos o los golpes duros. Así, la ultraderecha desata campañas de odio y luego acusa a la izquierda de polarizar. Provoca crisis económica o devaluaciones y luego acusa a los gobiernos de incapacidad. Genera violencia mediática, judicial o paramilitar y culpa a sus adversarios de violentos. Ejerce censura privada desde medios concentrados y redes sociales, pero declara víctima de la censura. Pega el bofetón y esconde la mano. Decía Heráclito, la guerra es el padre de todas las cosas. Hoy diríamos, la guerra es la madre de todas las cosas. Este es el principio filosófico de estas clases hegemónicas. Ha de quedar claro, en las relaciones de poder actual, llámese lucha de clases o como sea, los enemigos de los pueblos latinoamericanos le han declarado la guerra y creen poder ganarla. Ellos han mostrado sus rostros. Nosotros hemos de ser capaces de identificarlos y de reconocerlos. Ellos, ellas, las élites y demás sectores acusan a los pueblos de borrar su versión histórica usando el horror de sus armas. Nosotros hemos de ser capaces de contrarrestarlas, colaborando en tejer agendas populares viables y transfronterizas, capaces de hacer y celebrar nuestra propia reflexión y nuestra propia historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ángel. Creo que su presentación ha sido pues bastante ilustrativa y nos coloca precisamente en una actualidad atravesada por el mundo digital, ¿no? Que pues no pareciera que de repente lo dejamos de lado, pero es una de nuestras nuevas realidades. A continuación, contamos con la participación del doctor Mario Magallón Anaya. Igual voy a darles una semblanza del doctor antes de su intervención. Mario Magallón Anaya es fue profesor de educación primaria, licenciado y maestro en filosofía y doctor en estudios latinoamericanos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su especialidad es la filosofía latinoamericana, filosofía política e historia de las ideas en América Latina. Es investigador titular C de tiempo completo definitivo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe por parte del CIAL UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, donde ocupa el grado de SNI 2. Es profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El doctor Mario Magallón nos presentará una exposición titulada Reflexiones sobre el problema del sujeto en nuestra América y en el mundo. Le doy la palabra al doctor Mario Muchas Magallón. gracias, me da mucho gusto compartir con ustedes y que estén aquí, nos miran en las redes. Queremos plantear, acuérdense lo que decía, se ha planteado aquí que la filosofía latinoamericana está muerta, pero por fortuna goza de buena salud. Hay un ejercicio crítico muy fuerte a las formas y las prácticas establecidas. Reflexiones sobre el problema del sujeto en nuestra América y en el mundo. Economía política y sujeto social en un mundo de resiliencias. Las ideas principales de las argumentaciones discursivas en esta propuesta se realizan desde nuevas narrativas teóricas, epistemológicas y ontológicas en la empiricidad histórica del acontecimiento, lo que abre un nuevo espacio de comprensión, de interpretación y de explicación de la realidad histórica y social de la situación actual del sujeto social, del ser humano en nuestra América y el mundo. Es de advertir que la reflexión se encuentra inmersa, hasta la actualidad, en el escenario fenoménico de la pandemia de la COVID-19, la que afectó a nivel mundial, incluyendo a México. Es decir, el porcentaje de contagios y defunciones fue muy alto en la población mundial. Las patologías y las enfermedades psicológicas y emocionales provocadas por ese acontecimiento aún prevalecen en las comunidades nacionales y mundiales. Lo que unido con la guerra genocida, racista, xenófoba y excluyente de Israel contra Gaza, con el apoyo incondicional del gobierno imperial del presidente norteamericano Donald Trump, como de otros movimientos armados como Ucrania en el mundo, no se puede augurar por ahora una relación de convivencia y de paz entre las comunidades humanas. Porque la situación histórica es muy compleja. Se ha colocado a los seres humanos, a los estados nacionales y gobiernos, a las instituciones de salud, sociales, empresas, organizaciones económicas, educativas y culturales a nivel mundial en situación de crisis permanente, desestabilidad en todos los horizontes de vida y de la convivencia, de la participación comprometida, responsable y solidaria éticamente de los derechos humanos con todos y todas. Ante esto, el sujeto individual y social, el ser humano, ha sido reducido a medio y a no fin moral en la defensa de la vida y de la humanidad toda. Más aún, las consecuencias generadas rompen con la antigua concepción de la acumulación originaria del capital, de la economía política, para ser rebasada por la acumulación desmesurada y voraz de la riqueza de unas cuantos plutócratas en el mundo, lo cual ha reconfigurado formas cognitivas, científicas, tecnológicas, a través de las cuales se oculta una fuerte relación de poder, dominio y control de las empresas transnacionales y los dueños del capital financiero, lo que puede ser considerado como la fetichización del valor del capital y del dinero, donde los estados nacionales, en muchos de los casos, son cómplices o en la mayoría de estos no tienen el poder ni la voluntad y la fuerza para oponerse. El ejemplo es muy interesante, la propuesta que es el doctor Ángel, de todo esto que está pasando. En las relaciones entre los pueblos y culturas debe establecerse un diálogo en libertad, con justicia, equidad, solidaria, horizontal e incluyente de todos, todas, sin exclusión de nadie ni de nada, naturaleza y medio ambiente, el que debe ser democrático, radical y objetivo, y el prerequisito para su realización tiene que estar fundado en los derechos humanos, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, donde nadie esté excluido. Ahí donde la justicia esté identificada con la voluntad general del pueblo, porque se colige que, cito, la realización de la justicia parece estar ligada a una forma de asociación, la democracia, pero la democracia moderna no es la única forma en que puede expresarse el poder del pueblo.
como lo demuestra la historia. Una democracia participativa de todas las personas y grupos puede mantenerse en muchas modalidades, pero en cualquier forma que se manifieste, la justicia se realiza como no exclusión. Es justa una sociedad tanto como una comunidad si se basa en procedimientos que aseguren que nadie quede excluido por su género, su adhesión a creencias o su nivel económico. La idea de justicia se manifiesta en la no exclusión. Termina cita. Ante ello, se requiere plantear una ética política y social incluyente de todos los seres humanos y de la naturaleza. Es decir, con la vida toda, especialmente en el siglo XXI, donde la economía especulativa y voraz, industrializada y altamente tecnicolizada está en contra de los seres humanos y del mundo, de la existencia y de la vida toda. Se puede decir que está dando una nueva fetichización del capital y del dinero, y cito, en la crisis del capital mundial financiero en el inicio del siglo XXI, se comenzó a usar aquello de la economía real. Con la palabra real se quiso indicar la diferencia entre el capital industrial, el capital propiamente dicho, para distinguirlo del capital dinerario, sea comercial y sobre todo financiero, o el rinde interés, indicando su carácter ficticio de capital, siguiendo como el hilo de Arianda la cuestión del fetichismo. Termina cita. A partir de dicho evento mundial, en el que todavía nos encontramos, el orden del sistema neoliberal internacional ha sufrido una serie de cambios en el panorama geopolítico. Es un nuevo escenario económico, social, político y cultural en el que se reconfiguran nuevas formas de capital. El neocapitalismo nos aleja de la vieja concepción capitalista porque la acumulación originaria del capital y de las mercancías se ha transformado. La circulación especulativa no solo de las monedas materiales circulantes, sino de las monedas virtuales como las Bitcoin o criptomonedas, los medios tecnológicos y las redes sociales con las que se trabaja, ahí donde la inteligencia artificial tiene una incidencia muy importante en los procesos de neocolonización de las conciencias, a través de las cuales la economía global y los líderes económicos empresariales mundiales desarrollan y dominan la economía globalizada, lo que requiere repensar el papel que juegan las llamadas redes sociales y de mercado como Mercado Libre, Amazon, Temu, Shein, Store, Mercado y un larguísimo etcétera. Entre otras muchas formas de comercialización, las que son manejadas y administradas por los nuevos dueños del poder y del dinero, como de las aplicaciones con el residuo de la IA, formas de dominio y control de los cuerpos, de las almas y de las conciencias, donde el consumismo se multiplica y rebasa todos los límites, las que proponen e imponen nuevas formas de relación social, política, económica, psicológica, emocional, subjetiva y cultural, las que tienen como la verdad la virtualidad de lo efímero y de un permanente presente de los sujetos, individuos individuales y sociales, que ha puesto en cuestión el cuidado de sí mismo y del otro, donde los aforismos griegos conócete a ti mismo o como el cuidado de sí mismo en la actualidad han de cobrar un nuevo valor y sentido ante las avalanchas y violencias ejercidas desde las relaciones sociales y de producción de las empresas globales. En ningún tiempo, como ahora, es necesario la recuperación del sujeto, del ente ser en nuestra América y en el mundo, en el que ahora se ha diluido en los simples procesos de producción. Hoy más que nunca se muestra que el ser humano es un ser de necesidades y apetencias, las que pocas veces son satisfechas, donde lo económico y el proceso productivo de los modos y las relaciones de producción y de trabajo han cambiado. Por ello se tienen que reorientar las relaciones humanas y con la naturaleza, entre el productor y el producto, que socialice esta relación con los seres humanos en un ejercicio praxológico, dialéctico, histórico. Esto es, en una relación antropológica, ontológica y epistemológica de convivencia y de comunalidad, a partir de una filosofía política, social, económico-cultural ejercida
desde un sujeto social reflexivo y analítico, históricamente citado y en situación. Porque es oportuno señalar, hoy más que nunca, que de lo abstracto y lo especulativo no hay historia. Para hablar de historia se requiere no eludir, sino hablar de hombres, de seres humanos y de colectividades históricamente situadas. Desde esta perspectiva, en un mundo de crisis que amenaza permanentemente con la hecatombe, con las violencias y las resiliencias de muy diverso y variado carácter, física, espiritual, psicológica, emocional y simbólica, de valor positivo y negativo, cuando el ser humano, la humanidad toda, ha sido reducida a mercancía, objeto, a cosa, a producto consumible desechable, sobre todo ahí donde las empresas internacionales globales demandan la defensa de los derechos humanos empresariales. A través de las organizaciones globales mundiales, de la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, Organización Mundial del Comercio, Unión Europea, entre otras, donde se expresa y practica un neocolonialismo económico, social, político y cultural, empresarial global. Inclusive, al interior de los estados nacionales se muestra una actitud colonialista perversa contra la ética horizontal e incluyente de la diversidad humana, ontológica, filosófica y éticamente, donde la humanidad sea una en la unidad de la diversidad y de la diferencia, lo que implica una antropoética, política y social solidaria para todos, todas, sin excepción. Por esto mismo, puede decirse que a diferencia de, cito, la base ideológica de la ética social empresarial, que tiene a la ganancia como medio y fin, nunca a la gratitud de ayuda mutua, a la solidaridad. La solidaridad es un valor ético y político dirigido a fortalecer las capacidades o ayudar a resolver las incapacidades que se tengan para establecer diálogos interculturales. Por ende, la responsabilidad de respetar los derechos humanos no les corresponde solo a los gobiernos o los estados soberanos, sino que las empresas tienen que respetarlos en los lugares de trabajo, así como en su esfera de influencia más amplia. A los estados les implica hacerlos cumplir y velar porque se respete. Es decir, es la alusión a la responsabilidad de los estados respecto del incumplimiento de los derechos humanos, incluyendo las empresas. Se dice, es la solución. Aquellos deben hacerse cargo de crear leyes ambientales, del trabajo, de la propiedad o leyes necesarias para hacerlos posible. Dicho de otra manera, los principios rectores no fortalecen la apuesta por obtener un tratado vinculante que obligue a las empresas a cumplir los derechos humanos. Termina así. Es de hacer notar que de ninguna manera los empresarios en general tienen ni han tenido en la historia contemporánea mundial por objetivo buscar el bien común. Si deciden investigar científica y tecnológicamente buscando la ganancia, menos aún buscan la protección de la vida o el bien social, éticamente comprometido, responsable y solidario con el ser humano, con el ente ser, con todos, todas, con el sujeto, con la persona en el mundo, sino que éste fue puesto al margen. Se optó por favorecer a aquellos que reditúa ganancias, las que fueron y han sido inmensas, pero de ningún modo fue, ni ha sido por la defensa de la vida, del mundo, de la conservación del medio ambiente, ni de la naturaleza. Donde ha sido notoria la labor mundial de algunos políticos, gobernantes, periodistas, youtuberos, influenceros, entre otras, que expresan y manifiestan, en la mayoría de los casos, barbaridades, inconsistencias y mentiras de depredación humana y social. En nuestra realidad, nuestra americana, se dan luchas de resistencia en demanda de justicia, de equidad, de derechos humanos, civiles, sociales, políticos, económicos y culturales, de respeto y reconocimiento de la dignidad humana en una relación horizontal incluyente de la diversidad humana colectiva y comunitaria. Esto es, la necesidad de recuperar al ser humano desde una antropología filosófica horizontal de justicia y equidad solidaria en la humanidad toda.
es importante señalar que, cito, la colaboración innovadora a la teoría de los derechos humanos consistió en que centró la dignidad como el principio fundante y transversal de todos los tipos de derechos humanos hasta el momento reconocidos. El contenido semántico que le dio Kant a la dignidad no incluía los derechos humanos sociales, económicos y culturales, ni tampoco los colectivos de pueblos indígenas, de los afrodescendientes, de las mujeres de género, entre otros, que aún no eran reconocidos. Actualmente la dignidad tiene que ver con las dimensiones individuales y sociales y con la colectiva, así como en el respeto a los derechos de la naturaleza y a los diferentes hábitats. El problema del sujeto en nuestra América y en el mundo actual. El problema del sujeto puede ser abordado desde distintos supuestos. A, como sujeto individual e independiente, concebido como una mónada que hipotéticamente nada tiene que ver con la realidad, solo pensable como un ente ser autocrático que se gobierna a sí mismo, como entidad aislada, independiente y única, sin relación con los demás. B, como sujeto individual del liberalismo representado por los ciudadanos individuales que defienden sus intereses de propiedad surgido por una supuesta relación contractual entre los miembros de la sociedad y de acuerdo con los intereses políticos en los que se organizan y participan los miembros de la llamada sociedad civil. C, como sujeto social comunitario que incluye a la diversidad humana sin exclusión de la sociedad y persigue intereses y derechos sociales y humanos para todos, el bien común comunitario y convivencial. Aunque habremos de advertir que puede haber diferencias entre sus miembros, pero en general tienen horizontes compartidos comunes sobre intereses sociales, políticos, económicos, culturales y los derechos humanos ejercidos y dirimidos desde la ética social del compromiso, de la responsabilidad ética y social, como las formas de enfrentar las demandas de la sociedad y de la comunidad. Esto requiere reconocer y concebir el sujeto social multidiverso y plural en la unidad antropológica, ontológica y epistemológica de la fenomenicidad histórica del acontecimiento dialéctica y procesualmente, donde las decisiones son tomadas de manera colectiva a través de la confluencia de voluntades libres y con intereses comunes, comunitarios y colectivos. Esta forma de organización requiere revisar la definición liberal de la sociedad civil que hasta ahora se ha venido utilizando para plantear una forma incluyente de todos, todas de la colectividad humana en la lucha política, los derechos humanos y civiles sin exclusión de nadie ni de nada de la naturaleza. La cuestión del individuo, del sujeto, del ser humano, del ente ser, en las diversas formas de representación teórica y práctica, o como se la quiere entender, ontológica, epistemológica, política y social y ética, se encuentra que en nuestra América y el mundo actual han sido suprimidas o no son precisamente un problema central en los estudios sociales, políticos, filosóficos, culturales, como de los derechos humanos, ni en otras ciencias humanas, sociales, antropológicas, etnológicas y de la naturaleza, porque se consideran al sujeto, al ciudadano, solo como parte de los procesos sociales. Ya no es sujeto de la historia. El sujeto no es sino la reiteración y la aceptación sin análisis crítico de lo señalado en las ciencias sociales y en la filosofía occidental, las que han declarado su muerte, el fin de la historia, de la filosofía, de la ontología, de la metafísica y de las grandes construcciones discursivas. Lo que refiere también el fin del ente ser, del sujeto social, real e histórico, individual y social, del humanismo, de la antropología y de una filosofía del ser humano, del ente ser, de las utopías, de los grandes relatos discursivos, de las humanidades, lo que lleva inevitablemente al escepticismo absoluto y al nihilismo, al tedio, a la oquedad y al vacío existencial. Porque, cito, los hechos revelan que hay en el ente humano una especie de nueva dimensión de la relatividad. El ser humano es el más relativo de todos. Su individualidad es cambiante y en cuanto en grado y la cualidad no son uniformes en todos los sujetos.
individualidad es limitación. Pero los límites del hombre no es fácil encontrarlos. Tiene una razón profunda porque no quedaron establecidos de una vez para todos, todas e igual para todos. Porque el hombre es capaz de variar los modos de integrarse en lo que está más allá del límite aparente de su ser. Porque, en fin, él es capaz de relacionarse consigo mismo y de variar incluso esa relación supremamente distinta. Sería poco atinado seguir aplicando indistintamente a la constitución del ente humano un concepto como el de esencia, que fue pensado para las entidades no humanas, o emplear sin modificaciones sustantivas los conceptos correlativos de potencia y acto, las cuales tienen en la existencia humana una configuración dialéctica. Termina cita. Nuestra América fue considerada en cierto momento histórico y político como el extremo occidente. Es decir, eso que quedó, basura. Lo dijo un francés que fue moderador aquí, voy a decir el nombre, Alain Roquier. En esa forma marginal y excluyente de los pueblos y naciones nuestroamericanas que fueron conquistados, sometidos y esclavizados por los conquistadores invasores de grandes territorios. Aunque debemos de decir que no solo de nuestra región, sino del mundo entero por parte de Europa. Por ello es imprescindible hacer una introspección a la sociedad, a la razón y al sujeto de nuestra América y del mundo. Lo que demanda realizar el juicio del sujeto, pero no al sujeto en general, abstracto, conceptual y vacío, sino al sujeto individual, social, colectivo, históricamente situado, agrupado o corporativizado, que hipotéticamente busca el bien común de la sociedad y de la comunidad, desde principios de la eticidad política y social como formas regulativas de las relaciones sociales de participación y convivencia con compromiso y responsabilidad ética. Y cito, ello remite al concepto moderno de dignidad humana como sustento de los derechos humanos, ya que son, además, derechos positivos, valores éticos. A partir de las demandas del derecho al desarrollo, a un medio ambiente libre de polución, los derechos humanos se han dispuesto a incorporar la protección de la naturaleza y de los hábitats, para solventar al antropocentrismo originario de estos, que no se hizo cargo de la devastación flagrante en mares, lagos, ríos, selvas, floras, faunas, etc. Para nosotros, la incorporación de nuevos derechos significa validar su vocación de responder a los reclamos de las víctimas frente a los poderes políticos, así como de los otros sujetos. Pues no solamente las autoridades transgreden, sino también los particulares. Los derechos humanos, cuando no se activan al servicio de las víctimas, engrosan las filas del status quo acomodados al poder. Se anquilosan perdiendo su sentido disruptivo. El conocimiento ético-político de los derechos humanos en contexto de diversidad cultural significa conocerla en sus diversas necesidades y de las concreciones en las que se demanda. En estos contextos de diversidad, los regímenes democráticos contraen el compromiso de proteger la diversidad y la solidaridad, entendiendo por estas el respeto y el interés de intercambiar conocimientos con los pueblos diversos, más allá de las aptitudes de tolerancia, porque no solo significa aceptarlas, sino que se experimentan cuando se entablan diálogos entre las culturas. Termina cita. La reflexión sobre el sujeto nuestroamericano exige replantear los supuestos hipotéticos teóricos, ontológicos y epistemológicos fundados en la historicidad del sujeto social concreto, situado, como de los movimientos sociales, de los grupos sociales, de las comunidades, de los pueblos originarios, de los movimientos sociales de lucha y de género, lo que demanda pensar el problema desde un muy diverso carácter entitario de los sujetos, los individuos y las organizaciones sociales y políticas, como de participación y de las estrategias de lucha sociales, políticas, individuales y colectivas, de todos ellos, ellas, constituidos por sujetos sociohistóricos dentro de la unidad de lucha de intereses diversos y conflictivos, como un pólemos, con contradicciones, oposiciones y resistencias, con un horizonte común de interés, como son
las prácticas de lucha por la libertad, la justicia, la equidad y la solidaridad incluyente de la diversidad humana, lo que requiere reconocer la importancia de la memoria para no olvidar las afrentas del poder del Estado, de las instituciones políticas, sociales, económicas y empresariales, internacionales, sin olvidar antropológicamente al ser humano concreto, histórico, concebido como oficio ontológico de la memoria. Para decirlo retórica, metafórica y poéticamente, cito y ya con esto cierro. Filósofo judío, por cierto, argentino, pero el judío es judío en cualquier parte. La memoria llega a ser la tan temida inmortalidad, el terrible cansancio de las oscuras noches, el vasto horror de recordar para siempre el ayer, el suplicio del sufrimiento reiterado, o la melancolía, la melancólica dulzura de la infancia que vuelve en medio de la adultez despiadada, pero la memoria es también pertenencia. Supone una compleja trama donde se juntan la esperanza y la esperanza y el dolor acumulado por todas las generaciones que mordieron el polvo de la derrota. La memoria lleva la pesada carga de una promesa restituidora. Es el feroz combate que los hombres, los seres humanos, libran contra los fantasmas del olvido. Es la juntura de las generaciones extrañadas que se han perdido en el remolino de la historia. Es la juntura de generaciones extrañadas que se han perdido en el remolino de la historia. Perdón la repetición. El olvido es muerte. ¿Ya lo estás entendiendo, Carl? El olvido es muerte. Es el deseo de la nada, deseo ejemplar y atroz. Fin de toda saga, silencio definitivo de la palabra que fue pronunciada para perpetuar el tiempo del hombre y que se encuentra apabullada por la mudez del pasado y es el hueco en el sonido del habla. Gracias. Muchas gracias, doctor Magallón. Una exposición que no solamente hace señalamientos precisos y contundentes hacia las situaciones y problemáticas sociales y culturales de nuestra actualidad, sino incluso fuertes observaciones hacia las prácticas disciplinarias que deberían encargarse de analizarlos y poder resolverlos. Pues para finalizar con las intervenciones, tenemos la exposición de la doctora Ana Luisa Guerrero. Voy a leerles una pequeña semblanza antes de su intervención. La doctora Ana Luisa Guerrero es profesora titular C de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en temas de filosofía política y ética de los derechos humanos, así como en interculturalidad y ciudadanía en América Latina. Imparte clases en el posgrado de estudios latinoamericanos, tutora en los posgrados de Derecho y Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y entre sus obras más recientes se encuentran los derechos humanos y los derechos de libre mercado en América Latina y racionalidades depredadoras, los derechos de las empresas transnacionales. También es coordinadora del proyecto de investigación Los derechos humanos y los derechos de libre mercado frente a la crisis del Estado en América Latina. Es responsable del Seminario Permanente de Filosofía Política de los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, impartido en el CIALC. Nos presentará su ponencia titulada La filosofía política como base articuladora de estudios sobre los derechos humanos en América Latina. Por favor, gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, agradezco la invitación para estar en esta exposición, en esta mesa, que proviene del seminario permanente que el doctor coordina. Me siento muy cómoda con mis amigos, con mis colegas, con quien he intercambiado puntos de vista durante, yo creo que toda mi carrera académica. Yo he decidido no leer,
porque ante tantas cosas que han dicho los colegas, han sido brillantes. Yo me siento así como media, ¿qué les diré? No voy a leer, digo, me han invitado a la reflexión y lo voy a aprovechar, sobre todo porque nos están escuchando jóvenes a los que yo quisiera, tal vez influir a que se dediquen a este tipo de investigaciones, de temas, de preocupaciones. Fíjense que yo inicio con el tema en el 92 y me afectó de tal manera ocuparme de la comparación entre la tradición francesa y la norteamericana en las cartas de derechos del siglo XVIII, que mis profesores, que eran de distintas disciplinas, me inyectaron la necesidad de dialogar con otros especialistas para averiguar qué eran los derechos humanos en un momento en que no estaban de moda. Pero además yo he seguido por esa senda, que no es la moda, sino más bien la crítica. ¿Por qué se establecieron como valores, como si fuera moneda de cambio, como si todos supiéramos qué son ellos? Y del siglo XVIII, pues me encaminaron hasta el siglo XIII. Fue una especie como de un reto para mí, porque me decía mi profesor mentor que yo era bastante necia para leer a Santo Tomás, porque la verdad era un autor que me costaba mucho trabajo, sobre todo por la misoginia que desplegaba, pero el doctor Angélico finalmente me resultó una pieza clave para entender lo que era la igualdad proporcional, que no es la igualdad del liberalismo que busca la igualdad de todos los seres humanos. ¿Qué les diré? Esa genealogía que yo apliqué desde el siglo XIII al XVIII me permitió seguirla aplicando en unión a la historia de las ideas, que el doctor Magallón me ha ayudado mucho a poder bregar y aplicarla en los siguientes estudios que hice ya del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI, buscando problematizarlos en discursos ya no eminentemente filosóficos, sino, por ejemplo, en discursos sociológicos, en discursos económicos, en discursos de la ciencia política, porque empecé a ver que había un uso en todas esas maneras de hablar del desarrollo, de un Estado de Derecho, que la ONU misma se había apropiado de la construcción de la norma internacional de los derechos humanos, lo cual tiene todo un abanico de posibilidades de debatir lo bueno y lo malo de esta organización. Pero les voy a platicar que en mi última investigación, en las dos últimas investigaciones, he analizado los modelos de justicia construidos en la ONU y en la Organización Internacional del Trabajo. De tal manera que los estudios previos me ayudaron mucho para poder olfatear esta idea de que el Estado es el encargado de hacer cumplir a los derechos humanos, cuando vemos que hay otros agentes en el medio ambiente y en la vida diaria que determinan que no se suceda así, que no se cumplan, que son las empresas transnacionales. Y este agente me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, sobre todo porque encontré que en filosofía estaba el tema totalmente dejado, no estaba analizado, pero sí en derecho, sí en sociología, por ejemplo, sí en economía. El tema, por ejemplo, se instaló en la UNAM desde 1970. Desde 1970 se está analizando en México y en la UNAM el tema de por qué las empresas no cumplen los derechos, no solamente los humanos, sino muchas otras serie de normativa que no la cumplían. Y esto me llevó entonces a buscar por qué la sociedad actual tiene dos especies de a priori. Todos los gobernantes, si ustedes se dan cuenta, quieren por un lado aplicar
políticas de derechos humanos y por otro lado políticas de desarrollo. Cuando voltean a ver al desarrollo, se olvidan de los derechos humanos. Y cuando hablan de los derechos humanos, quieren olvidar lo que es la predación que está haciendo un desarrollo sin límites, un desarrollo como crecimiento material. Por lo tanto, si yo había transitado el origen, la genealogía de los derechos humanos desde Occidente y cómo aparece los derechos colectivos a partir de los levantamientos de los pueblos indígenas, eso me llevó entonces a detectar que si bien hay distintas generaciones de derechos humanos y que esto levanta un debate, si es bueno hablar de generaciones o no hablar de generaciones, porque en ambas posturas hay cosas que podríamos tomar como correctas. Tal vez no me dé tiempo de abundar en ello, a menos que me lo pregunten, pero entonces me di cuenta que era necesario que volteara yo la mirada a las políticas del desarrollo impuestas en la ONU. ¿Cómo nacieron estas políticas de desarrollo? Nosotros sabemos que en América Latina la CEPAL desde el 48 empezó a averiguar qué es el desarrollo y que había unas posturas muy específicas porque Raúl Prebisch era un intelectual que pensó que los estados latinoamericanos deberían de unirse para tener un mercado común, para confrontar las políticas que ya se daban en el mundo desarrollado. Y esta teoría de la dependencia, que fue muy importante para entender aquellos momentos, pues resulta que no fue acogida por la ONU finalmente. La ONU empieza formalmente a aplicar una idea del desarrollo, que era el destino para todo el mundo y para todos los estados y para los países subdesarrollados, que así se les llamó en un primer momento, y con bombo y platillo anuncia en 1961 la primera apuesta, la primera cruzada para el desarrollo. Esta cruzada para el desarrollo obviamente tenía a la vista la otra parte que se estaba desarrollando prolíficamente, que eran los derechos humanos. Yo tengo la idea, pero es una idea un tanto didáctica, un tanto no simple, porque no lo es, porque la imagen ya de por sí es fuerte, como que una ONU dislocada, una ONU que tiene por un lado una fuerte carrera comprometida con los derechos humanos y otra fuertemente comprometida, ¿sí?, con el capitalismo. Y esto me llevó a preguntarme, bueno, pues ¿que los derechos humanos no nacen en el capitalismo? Pues sí, obviamente nacen en el capitalismo, pero ¿cuál es la función que se le ha dado a los derechos humanos y por qué seguimos escuchándolos? Hemos escuchado a los colegas que son eruditos en el tema y si se dieron cuenta, vuelven a reivindicar los derechos humanos y hablan de los derechos humanos para todas, para todos, para todes, para el medio ambiente, para la naturaleza. Pero en esto, al decir esto, estamos nosotros enfrentando una serie de posiciones y éticas que muchas veces están encontradas. Porque habrá quien diga, a ver, la defensa de los derechos de la naturaleza no la hacen finalmente las personas. ¿Para qué se hace esa defensa de la naturaleza? Pues porque es útil para el ser humano. Otros más radicales dirían que no, que se hace la búsqueda de los derechos de la naturaleza por la naturaleza misma. Y entonces aquí vienen ciertos debates éticos muy interesantes. Fíjense que algo dijo el doctor Villegas, Magallón, ya te confundí con mi maestro, que bueno, también siempre he dicho que eres mi maestro. Él dijo al comienzo que los derechos humanos tienen que incorporar a la naturaleza, pero yo me pregunto aquí, ¿por qué ocultamos que cada generación de derechos humanos persigue éticas y estados distintos? ¿Por qué hablar de los derechos de los pueblos significa enfrentarse directamente al liberalismo? ¿Y por qué todavía el liberalismo forma parte de nuestras funciones del Estado cuando hablamos de que la igualdad es un valor imperdible? ¿Sí? ¿Por qué confrontamos la idea de la igualdad con la idea de libertad?
por ejemplo. Y regresando a las teorías del desarrollo, me voy encontrando que en los textos en los que la ONU empieza a plasmar sus 4 primeras estrategias del desarrollo del 60 a 1999, acude a emplear prestado términos éticos, por un lado, y por otro, a coquetear con algunas frases y términos de los derechos humanos, porque si no, no podría legitimarse. Entonces, en 1986 aparece la Declaración de los Derechos al Desarrollo, que fue totalmente nulificada en la implementación de las políticas del desarrollo. ¿Por qué? Porque el desarrollo como crecimiento es un desarrollo que se dedica a impulsar a su agente más importante. El agente más importante del capitalismo es la empresa transnacional. Y al impulsarla, con tal de que lleve desarrollo y lleve a compartir tecnología, no le pide ni le exige a los estados que hagan cumplir a las empresas todo lo que se ha desarrollado a nivel de derechos humanos. Entonces, la ONU, por un lado, aprieta y por otro lado, desconoce. Y esta carrera llega hasta nuestros días. ¿En qué llega a nuestros días? Bueno, en primera, porque al entrar al milenio, las 4 estrategias del desarrollo que cada vez que daban su presentación decían, los males por los que nace el desarrollo, que es el hambre, la pobreza, la desigualdad, la devastación de los hábitats, pues no se pudo con la anterior, pero con esta sí. Y con esta vamos a respetar también los derechos humanos, pero por favor, estados, apliquen el desarrollo como crecimiento como puedan y sean acelerados. Como vemos, había ya aquí no solamente un desconocimiento, sino un favoritismo. Pero a finales de los 80, que empieza ya a haber tanto activismo en contra de la depredación del medio ambiente, porque también quiero decirles otro punto aquí. Como filósofa, yo tengo grandes limitaciones para estudiar estos fenómenos. ¿Por qué? Porque no puedo hablar de cada una de las empresas, porque no soy antropóloga, porque por un lado, por otro lado, porque no soy socióloga, y tengo entonces que atenerme en mucho, ¿sí?, al conocimiento que me ofrecen otras ciencias, por un lado, y tener a la empresa como un genérico, y todas ellas, si bien devastan, pues se apropian del agua, venden el clima, también nos quieren administrar el aire, qué tanto vamos a poder respirar y cuánto vamos a pagar por respirar cierto aire. Estamos invadidas, como lo han dicho los colegas por todos lados. Yo tenía que tomar, pues, una idea genérica. ¿Y cuál era esa idea genérica? Que son personas jurídicas. ¿Y eso qué implica? Que sean unas personas jurídicas frente a la idea de la persona como agente de derechos humanos. Pues resulta que para muchos abogados, las empresas transnacionales, como son personas, y no se dice persona humana, sino de manera genérica, tienen derechos humanos. Y en México suscitó una controversia. Y entonces se decide, pues que sí, que las empresas como conglomerados son personas y entonces tienen derechos humanos. ¿Cómo es posible esto? Entonces se lleva una consulta a la Corte Interamericana para preguntarle a través de la República de Colombia, ¿sí pueden las empresas reclamar derechos humanos colectivos? ¿Colectivos? ¿Como los pueblos indígenas? ¡Ah! ¡Qué grave es esta situación! ¿Sí? Bueno, pues resulta que los jueces, no todos van a tener la misma opinión, pero deciden, a ver, la persona por la que hablan los derechos humanos es la persona humana. En la Unión Europea no pasa así. De ahí que como no se haya dicho o no se haya amarrado a la humana, ¿sí?, en otros sitios sí puedan reclamar derechos humanos. Pero acá, sobre todo el juez Caldas, que me cae muy bien por todo lo que dice, bueno, a ver, sí tienen derechos humanos, pero los que integran
la compañía. ¿Sí? Pueden ir a poner su queja como accionistas, como dueños, pero como colectivo, a ver, dice, aquí se coloca la idea de la dignidad. Entonces, ¿las empresas tienen dignidad? ¿La persona humana tiene dignidad? ¿Es lo mismo? ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, esas discusiones, no exactamente así como yo lo estoy diciendo, ¿verdad?, me llevaron entonces a retomar el tema de la dignidad. ¡Ah, caramba! A ver, la dignidad kantiana, ¿no? La dignidad no tiene precio, la dignidad no se vende, no es una mercancía y está como el valor fundamental de todos los derechos humanos. Ahí está. La dignidad, hagan de cuenta que es pues la diosa, no la toquemos, pero la están tocando las empresas. ¿Sí? Y dije, bueno, a ver, ¿de dónde viene esto de la dignidad como un valor? ¿Qué dicen los abogados de esto? Y anda que me encuentro a los alemanes, ¿no?, que presumen que su carta fundamental, después de la Segunda Guerra, dice prístina y fuertemente, ¿sí?, que la dignidad es un valor, pero también un derecho. Ah, bueno, aquí quiere decir que está implicando es una filosofía del derecho y no nada más una ética. Y le fui siguiendo el hilo a la dignidad para llevarla a América Latina y averiguar qué pasaba con ello. Pero les voy a dar una especie de, ¿cómo les diré?, de complemento. Resulta que la dignidad como derecho es que el Estado no solamente tiene límites frente a la persona humana, porque la dignidad es un capelo frente al poder político, sino que al ser un derecho, no todo está permitido por obligación. Y que entonces el Estado tiene o se compromete, es responsable de hacer cumplirle a todos los demás agentes, incluyendo a las empresas y a los privados, que tengan límites frente a la persona humana y que no hagan todo lo que quieran hacer. ¿Sí? Con esto, ¿qué hacen las empresas? ¡Ah, caramba! Pues vamos a crear nuestra ética empresarial o la responsabilidad corporativa. ¿Y qué significa eso? Sí, cumplimos con los derechos humanos. A ver, la telefónica fulana, ¿qué derecho quieres cumplir o qué derecho te viene bien? Ah, pues los derechos de los niños. Me gusta el derecho de los niños. Entonces, bueno, hay una red de apoyo a las empresas transnacionales que se juntan como un conglomerado para decir, cumplimos con los derechos humanos de manera fuerte y total, y quien quiera hacer un tratado vinculante está perdiendo el tiempo y haciendo perder el tiempo a todos los que están ahí metidos en la ONU desde el 2014 buscando un tratado vinculante. ¿Por qué? Porque si los derechos humanos no se cumplen por las empresas, ¿de quién crees que es la responsabilidad y culpa? Del Estado. Pero si al Estado lo mermaron en la oleada neoliberal, ¿qué le dejaron al Estado? Pues que dejar hacer, dejar pasar, ¿sí? Y fortificar fuertemente al libre mercado. Pero pídele al Estado. Y si no, pues que los haga cumplir como pueda. ¿Qué hizo el Estado entonces al llamado a finales del milenio pasado el secretario general? Llamó a los empresarios más potentes y les dijo, oigan, se quejan mucho de ustedes. El Estado es imposible. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer un instrumento. Tenemos que hacer algo para callar los ánimos. Vamos a hacer el pacto global. El pacto global con 10 principios. ¿Cuál es el primero? Las empresas deben respetar los derechos humanos. 10 principios en el que el sujeto es la empresa. Y deben, pues es un lenguaje ético, prescriptivo. No que nada de que están obligadas. Ellas deben cumplir. ¿Y qué deben de cumplir? Lo que ellas quieran, lo que les sea afín. Es un voluntariado mundial, es una cruzada por el voluntariado de la ética.
Entonces, ¿qué se convierte el Pacto Global? En una marca registrada. Ustedes ven en una compañía que dicen pertenece al Pacto Global y que dicen vamos a entrar a comprar porque todo debe estar ahí bien supervisado. Vámonos ahí a comprar. Se vuelve entonces una marca registrada, una membresía. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el Pacto Global? El Pacto Global se instala como la respuesta de la ONU que junta derechos humanos con desarrollo. Pues no. ¿Qué pasó? Pues resulta que los medioambientalistas, ¿qué pasa? Que los pueblos indígenas, ¿qué pasa? Que muchos otros activistas y académicos dicen, esto no es posible. No solamente es una tomada de pelo, sino aquí está tomada por los empresarios las líneas políticas, económicas de desarrollo y éticas, ¿sí? Por las grandes empresas transnacionales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo que las empresas farmacéuticas crean programas de salud? ¿Cómo? ¿Cómo que las empresas que venden leche dicen las madres deben emanciparse, no les den el pecho a los niños? Todo esto, pues fue suscitando, hasta que otra vez la ONU dijo, no, no es posible que estemos así. Vamos a crear unos nuevos principios. Y llaman a un colaborador del Pacto Global, muy famoso, profesor de Harvard, por cierto, John Ruggie, y le dicen, a ver, doctor Ruggie, tiene que ayudarnos a resolver esto. Ni tan poquito como los pactos globales, pero ya está el tema del pacto vinculante, del tratado vinculante. Hagamos algo. Hagamos, pero algo que no se olvide el pacto global, pero avancemos un poco. ¿En qué avancemos? Pues nuestro lavado de cara, ¿sí? Entonces hacen los principios rectores una cruzada muy interesante. Digo interesante porque obviamente levantó expectativas. Se pensó, ¿de verdad se va a abordar el tema del cumplimiento obligatorio? La ONU dijo, vamos a verlo. Y entonces se trabajó mucho y en el 2011 Ruggie presenta en el Consejo de Derechos Humanos los resultados, así como los principios rectores, que tiene 3 pilares. Y en esos 3 pilares también hay adentro toda una serie de posibilidades. Se presenta, por ejemplo, qué tipo de empresas deben de cuidar más el medio ambiente, qué tipo de víctimas hay. Por primera vez aparece la víctima, se le dice que se acerque a las empresas para que averigüe si las empresas pueden reponer el daño o si no, llamar a árbitros, pero los árbitros son privados. Es mejor que aquí en lo oscurito, bueno, no lo oscurito, en la empresa arreglemos el problema para que te vayas a la justicia nacional. Pero esto va junto con que a nivel global hay instrumentos privados de justicia privada que se aplican para las controversias entre las empresas y los estados. Y esto funciona en los tratados de libre comercio. ¿Sí? Vamos a establecer que si hay quejas entre el Estado y las compañías, entre un Estado y el otro Estado, pues que resuelvan los arbitrajes privados internacionales, sean ellos, ¿sí? Para que no pase el tema de la justicia social, por Dios, ¿sí? La justicia social que quiere redistribuir los ingresos. ¿Cómo? Entonces los estados, por ejemplo, de América Latina, en América Latina ha habido un movimiento muy interesante, desde la CEPAL. Tal vez no me dé tiempo, pero en 2018 hay un acontecimiento con el Acuerdo de Escazú, que tal vez en otro momento se los platique, ¿sí? Pero regresando a esta trama de la ONU, resulta que no se puede negar, yo misma como estudiosa de la ONU, no puedo negar que existe una normativa internacional importante, que si no la tuviéramos, sería peligrosísimo perderla. Yo por eso no me voy por la línea del no a los derechos humanos, no podría. Pero por otro lado, sí es importante que desde la filosofía, que además aquí yo un poco, que lo he platicado con el doctor Mario,
La filosofía latinoamericana que no existe, pues no existiría a nivel mundial. Pues no existiría a nivel mundial. Vamos todos, a ver, yo no puedo pensar una cosa que nada más le preocupe a una ciudadana como yo de a pie, que nada más le preocupe temas de filosofía en México. No, son temas universales, temas que a todos nos convocan y que la filosofía no se autoabastece. Tiene que acudir a lo que dicen las ciencias sociales y regresar, como es mi caso. ¿Sí? Yo te había dicho que me sentía perdida, ya me encontré, o sea, ya voy recuperando otra vez mi sitio como filósofa, digo, bueno, está bien, sí, es cierto, lo que yo hago es filosofía, lo que pasa es que a veces la idea de que la filosofía es libresca ya me tiene harta completa. La filosofía no es libresca, la filosofía piensa el texto que es el mundo, ¿no? Y el mundo también lo pueden describir las ciencias sociales y la filosofía puede preguntarse cómo es el método de las ciencias sociales que está estudiando los derechos humanos. ¿Qué idea de lo humano está manejando? ¿Qué idea de lo económico está manejando? Que no salimos todavía. Ya no me va a dar tiempo de hablarles de la enciclopedia del oscurantismo, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17. La enciclopedia del oscurantismo, que es lo contrario a la enciclopedia del siglo de las luces, ¿sí? Donde se tenía la idea del progreso, que íbamos a hacer mejor. Ahora, pues ya se sabe que no. Pero entonces se hacen 17 objetivos, pues para batallar con el mundo, que además se sigue impulsando la depredación o la predación, como quieran. Y en esas estamos. ¿En qué estoy yo? Bueno, yo lo que estoy ahorita haciendo es analizar pues estas implicaciones de la enciclopedia del oscurantismo para preguntarme el papel del Estado. El Estado latinoamericano, pero el Estado en general. Porque el Estado nacional capitalista nace, bueno, a partir de una lucha, dicen que el Estado defiende, ¿sí?, a los que mayor fuerza tienen, ¿no? Pero no lo es todo también, dicen algunos abogados argentinos, a quien Teitelbaum, Alejandro Teitelbaum, yo admiro profundamente, y él como abogado da ciertas vías, ¿no? Entonces, el tema que yo estoy trabajando ahora es el papel del Estado cuando el Estado ya no define las políticas, ¿sí? Y que tiene ciertas novedades y ciertas, ¿qué les diré? Es un tema apasionante, para no abundar más. Ya se me acabó el tiempo. Como ven, hablo mucho y extraño a los alumnos. Espero que en febrero ya tenga otra vez mis clases, porque este semestre no tuve clase. Entonces, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Creo que fue realmente un cierre dorado para sus participaciones. Precisamente por traer a la mesa uno de los temas más en boca y más importantes de nuestra actualidad ahorita. Y muchas de las expresiones que dijo, la verdad, es que nos señalan precisamente las problemáticas que se están viviendo con los derechos humanos, no solamente en el continente, sino a nivel mundial. Pero ahora me gustaría pues otorgarle la palabra a los presentes. Si alguien tiene una pregunta a alguno de los expositores, algún comentario que quieran plantear, ¿les parece si juntamos de 3 y contestan, dependiendo de a quién vaya dirigida la pregunta, o si es una pregunta general, tienen el tiempo para preguntar y responder? Entonces, no sé si alguien quiera plantear algún comentario, una pregunta. ¿O del público virtual? O del público virtual también. Bueno, en lo que... Bueno, Car, por favor. Hola, buenos días. Felicidades por las 3 ponencias, la verdad, bastante interesantes. Tengo, creo que una pregunta general en cuestión también de la propia narrativa del Estado, ¿no? De la participación del Estado, de la garantía de los derechos humanos, ¿no?
Y creo que se aúna a esta crítica que mencionaba al inicio el doctor Magallón, que dicen que no hacemos filosofía de este lado del charco, ¿no? Y que hay un proceso más bien de desgaste, ¿no? Es un poco mi lectura, que la propia narrativa va fortaleciendo ese desgaste, esa negación, ¿no? De el Estado ya no es suficiente, ¿no? Es un Estado debilitado, requiere a las empresas, ¿no? Es un Estado que ha ido abandonando sus funciones y más bien no abandonándolas, ¿no? Sino delegándolas, ¿no? Y un poco que haciendo el ejercicio de, eh, como de esta figura del trabajo que no es un trabajador, sino un prestador de servicios, ¿no? Contrata ahora a personas prestadoras de servicios, ¿no? Subcontrata. Y entonces, en ese mismo paradigma, ¿qué podríamos estar proponiendo? Digo, creo que pues cambiar la narrativa es una de ellas, ¿no? Pero, pues, ¿cómo reconocer que sí el Estado tiene funciones, ¿no? Ahorita al final, la doctora Guerrero mencionaba el... Ah, caramba, ¿qué mencionaba? Ay, yo se me fue. Pero bueno, mencionaba algo así como que el Estado ya no está, no garantiza, ¿no? No garantiza ahorita ya derechos, está más bien negociando con las empresas, ¿no? Pero casualmente, y eso es algo que he comentado también con el doctor Mario, ¿no? Casualmente cuando el Estado decide aparecer, ¿no? Aparece con todo el poder, ¿no? Y aplasta, y es un Estado que es fuerte, ¿no? Y sin embargo, quienes estamos narrando también cómo es el Estado, lo narramos débil, ¿no? Pero parece ser que no estamos viendo también que estamos haciendo un juego a las empresas, ¿no? A esas transnacionales que deciden estar aplastando el Estado, ¿no? Debilitándolo. Entonces, ¿cómo proponer también, no nada más desde la academia, ¿no? No nada más desde la narrativa, sino también desde otras posturas, ¿no? Mencionaba también la doctora Guerrero como ciudadanas, ciudadanos de a pie. ¿Qué? ¿No? O sea, que salir a marchar sigue siendo suficiente, seguir organizándonos, y eso pensando también cómo hay un proceso de subjetivación, ¿no? Hacia las personas, que terminamos por creer que no funciona, ¿no? Que ya el Estado está debilitado, que el Estado ya no nos va a garantizar nada, porque además ciertamente no lo hace, ¿no? Pero no lo hace deliberadamente, ¿no? No lo hace nada más porque no haya personal, ¿no? Porque no haya capacidad económica, ¿no? Y ahorita lo vemos, por ejemplo, con la cruzada de Salinas Pliego, ¿no? Mencionaba también la necesidad de colocar nombres de empresas, ¿no? Para saber cómo operan, pero pues para eso más bien necesitamos fortalecernos como colectividades también intelectuales, ¿no? Un organismo intelectual que permita comprender eso y además proponer una alternativa, ¿no? Y no nada más quedarnos en esta narrativa, bueno, no sé, creo que me estoy contestando yo, ¿no? Esta narrativa de autodesgaste, ¿no? No, pues agradezco también justo las líneas de pensamiento, ¿no? Y nada, pues a ver ahí si nos dan un poco de claridad también. Muchas gracias y felicidades de nuevo, ¿eh? Aquí enfrente. Gracias. Es un comentario, no es pregunta. Sé que no tienen que responderme. Bueno. Sí, es un comentario. Yo quiero. Sí, no, es que ya nos dio una cátedra aquí. Bien. Quiero felicitar a la mesa y al moderador, por supuesto, que sus palabras, porque he escuchado en diferentes pisos de SEALC, de CEIJ, de otras, que ya no hay filosofía en América Latina, ya no hay filosofía latinoamericana. Y dije, bueno, estos tipos o tipas, ¿dónde están? Porque yo aquí veo que hay personas que siguen filosofando y fuertemente con temas muy actuales, porque de eso se trata, ¿sí? La filosofía latinoamericana es contextual, ¿sí? Y bueno, ellos desde el contexto social, cultural latinoamericano ponen el dedo en la llaga en los problemas que existen en América Latina. Y esa es filosofía latinoamericana. Y esa es historia de las ideas, que se han equivocado los que piensan que historia de las ideas es un rollo nada más. ¿Sí? No, olvídense de eso.
es contextual. Y aquí tengo 3 ejemplos, ¿sí?, de esta filosofía latinoamericana. Así es de que a los que denostan a la filosofía latinoamericana y a la historia de las ideas, tienen que ponerse como decía un amigo del Instituto de Filosóficas, tienen que hacer la tarea, tienen que ponerse a estudiar para que le demos el estatus, el lugar que le corresponde a la filosofía latinoamericana. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario que se quiera plantear? Bueno, yo voy a plantear una pregunta, un comentario, aprovechando. Bueno, unos comentarios y una pregunta para el doctor Ángel. Precisamente en esta reflexión, en este análisis que hizo en torno pues, a los procesos capitalistas, económicos, que ya no solamente están presentes pues, en el mundo físico, palpable, sino que también pues, están introduciéndose en la era digital, en los espacios digitales, y que en ese sentido toman al sujeto como un recurso humano, como un capital humano, precisamente en esa reflexión, hasta qué punto se puede seguir mermando la humanidad de los participantes en esos espacios, ¿no? Porque si hablamos de capital humano, de recurso humano, tal vez podríamos dejarlo ya únicamente en las cuestiones del título, porque implicaría volver a los seres humanos unas cosas, y en ese sentido ya no serían seres humanos, ¿no? Serían solamente recursos utilizables para los fines que se tengan por parte de las empresas, por parte del sistema capitalista y obviamente por parte de los medios digitales, ¿no? En las redes sociales no importa cuánta actividad tengas, lo que importa es que tengas una cuenta, ¿no? Y cuando quieres borrar tu cuenta, hay un montón de filtros de que, ¿estás seguro que quieres borrar tu cuenta? Puedes contarnos por qué quieres borrar tu cuenta, pero no quieres darnos otra oportunidad y cosas así, o sea, como que te dan un montón de filtros antes de que tú logres borrar una cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, si todavía se puede hablar, sí, claramente quienes participan en esos espacios son seres humanos, pero si desde la lógica, la ética de esos espacios, pues todavía se puede hablar de que nos consideran seres humanos o se consideran seres humanos. Para el doctor Mario, su texto particularmente me parece muy, muy central, especialmente en el punto en el que habla acerca de que a pesar de que existe la sociología, la filosofía, la antropología, la politología, etcétera, etcétera, sin embargo el sujeto parece no ser el elemento fundamental de sus reflexiones. Y en ese sentido, su propuesta pues sí se plantea como una alternativa en la que de hecho el sujeto se retome. La cuestión, bueno, me gustaría algún comentario suyo respecto, bueno, ¿qué actitud entonces tomar o qué postura tomar respecto a ese acto de interés de volver a retomar al sujeto, ¿no? Si ya ahorita nos está diciendo que hay que superar el tedio, el pesimismo, tomando en cuenta de que estamos en una época en la que pues creemos que el ser humano es lo peor del mundo y que ya deberíamos de extinguirnos porque nada más estamos haciendo mal al planeta o al mundo. ¿Cómo superar precisamente esta actitud? Porque por una parte está el abuso, explotación de las empresas, del sistema económico, pero también hay una actitud pesimista en la que dice, pues sí, pues ya hay que morirnos mejor, ¿no? O sea, ya hay que destruirnos. Y para la doctora Ana Luisa, me pareció muy, muy acertada su expresión de la moda de los derechos humanos, porque plantearlo como en un espacio no tan metido en el tema podría incluso hasta resultar problemático, ¿no? Pero no sé si su expresión y con base en lo que nos fue explicando en su intervención, o sea, la moda de los derechos humanos implica que son derechos humanos vacíos, tienen un significado vacío, ¿no? Que son para otra cosa menos para los seres humanos, ¿no? Más o menos por ahí iría, porque digo, a mí me gustó la expresión, porque digo, me hace pensar que entonces todas las temáticas que las empresas, que en los medios de comunicación, en las redes sociales nos hablan del respeto a los derechos humanos, realmente no tienen un compromiso, solamente, bueno, ahí están y háganlo y ya, ¿no? Entonces, de mi parte sería todo. Les doy la palabra, no sé cómo quieran responder, no sé si quieran responder primero. Bueno, Okay. sí.
realmente cuando el ser humano, los seres humanos, ejercitamos una de nuestras características, que es la razón, y la razón, la inteligencia, ¿qué busca? Busca comprender qué es eso que está fuera de él, de sí. ¿Por qué está eso? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Decían algunos. Y entonces, esa relación que hay entre la inteligencia y el objeto, la cosa, pues es la verdad, ¿no? Como relación, no como cosa. Entonces, los seres humanos siempre tendemos, por curiosidad, por instinto, por lo que ustedes quieran, a conocer. El conocimiento es innato, entonces, a la naturaleza humana. Y de aquí, entonces, es el origen de la filosofía. Alguien dice que es el asombro ante el universo. Pero también en América Latina podemos decir que el origen de la reflexión filosófica es ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué la miseria? ¿Por qué la explotación? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la desesperanza? ¿No? Y entonces se convierte ya no en una reflexión metafísica, sino en una reflexión ética. Cuando los seres humanos empiezan a reflexionar y buscan la causa de los fenómenos, la causa de las experiencias históricas, está filosofando. La filosofía no se circunscribe a querer entender el tratados filosóficos o tratados filosóficos así gordos o categorías filosóficas así medias abstractas y en latín o en alemán, sino que la filosofía es toda reflexión que conlleva a darnos razón de por qué las cosas son como son. Llámese de la naturaleza, llámese de la sociedad. O sea, la filosofía pura no es pura filosofía, sino que está implicada con todas las otras disciplinas humanas, todas. Quien crea que la filosofía es leer la lógica de Hegel, o leer la metafísica de Aristóteles, o leer la obra que ustedes quieran clásica, canónica, pues es un filósofo erudito, posiblemente, pero libresco, tiene una sabiduría libresca. Entonces, podemos ver que la arremetida que se tiene de parte de las instituciones, de las empresas contra el ser humano, va con todo. Va contra el agandalle de los recursos naturales. Por ejemplo, ahorita ya se va a cerrar la pinza para el litio que existe en Bolivia, en Chile y en Argentina. Pues ya las próximas elecciones en diciembre en uno de sus países, pues va a tener todo el recurso de ellos. O sobre el petróleo de Venezuela. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Para estas empresas, estas 5 o 7 empresas que controlan el mundo digital, pues consideramos, hablando de esto, habría que hacer una distinción entre Estado y gobierno. Muchas veces se nombran de la misma manera como si Estado fuera igual que gobierno, o gobierno fuera igual que el Estado. Fue el Estado, cuando el Estado pues tiene unos constitutivos de territorio, de población, de la organización de su gobierno, de su administración. Entonces, para mí pues es distinto hablar de Estado y de gobierno. ¿Qué hay que hacer? Hay que regular. Que los congresos de los Estados-naciones tienen que impulsar un cuerpo legal que regule a estas grandes empresas que venden felicidad. Ustedes vean todas sus imágenes y todos los memes, son pura felicidad, puras sonrisas, y todo el mundo está feliz, está contento. Pero en la realidad real, tenemos un mundo que cada vez está más solo. Estas aplicaciones
conectan pero no comunican, ¿sí? Nos hacen más informados pero menos humanos, o sea, menos cercanos. Y la cercanía, el rostro, el saludo, el abrazo, nos hace más sensibles como humanos y más dispuestos a ayudarnos y a servirnos. Las manitas, el dedito para arriba, el dedito para abajo, es romano, es decir, muérete o vive, ¿sí? Entonces, es un mundo ficticio de felicidades que es una de las utopías del capitalismo. Tenemos que proteger el acceso a una información fiable y diversa, que nos ayude, primero, a dignificar nosotros, las comunidades, las instituciones, el trabajo, la familia, ¿sí? La intelectualidad también siempre al servicio, la inteligencia al servicio de las causas, de las mayorías, y no solamente como sujetos vivientes en los castillos de marfil, de los cubículos de las academias. Creo que sintetizo, termino diciendo que uno de los lemas que parece ser de estas grandes instituciones, empresas transnacionales que están atentando contra la dignidad y los derechos humanos, y parece ser también que lamentablemente algunos centros académicos le están haciendo el caldo gordo, es un lema de un general franquista que le grita a Unamuno cuando era rector de la Universidad de Madrid, decía, de Salamanca, pero dice, muera la inteligencia. Y hoy parece ser, es el lema al que ponen ellos, muera la inteligencia. Y eso es muy grave, porque es algo que nos ha de caracterizar, inteligencia hacia el compromiso comunitario, social. Muchas gracias. Le regurgita uno, perdón, es una palabra no muy académica. Hagan de cuenta que son borbotones de ideas, de posibilidades. Entonces le regurgita. El doctor Ángel ha puesto el dedo en la llaga. La pregunta que plantea y el comentario, realmente, Carlos, es una pregunta fuerte. Normalmente uno escribe para compartir con los demás, pero también escribe para responder a aquellos que niegan nuestra forma de ser y de existir filosóficamente. Pero eso a veces es medio tenebroso, la forma de escribir. No es tenebroso, lo que pasa es que se planteó, la muerte del sujeto es un viejo problema que está incluso, y el fin de la historia está desde Hegel y todos ellos. El mismo Marx, la sociedad socialista, están los manuscritos. Pero lo que ha dicho el doctor Ángel, lo más importante, y en estas filosofías, y en esta facultad donde egresamos muchos, hablar de pobres, marginados, excluidos, explotados, muertos de hambre, miseria y exclusión, pues eso no es demasiado filosófico. La filosofía es especulativa, ¿no es cierto? Acuérdense lo que decía Heráclito, se enciende y se apaga según medidas. Es el horizonte desde donde se plantea el problema. Entonces, el ente ser, incluso el ente ser, yo manejo ente ser para diferenciarlo un tantito del Heidegger. Todos son entes, sí, pero el ente ser es este ser humano que somos nosotros mismos. Este ente ser que se incide y que viene de todos los horizontes. El primero fue Pico de la Mirándola, un texto maravilloso que planteó el hombre, del cual va a decir Unamuno, lo van a decir muchos. El hombre realmente es algo inédito, es algo que definitivamente no es algo derecho, es algo que se tiene que escribir. Lo va a decir posteriormente Marcuse, está bueno, pero aquí lo han dicho nosotros. Nuestra América, y es el motivo de hacer filosofía de la historia, filosofar de como entes situados,
no solo situados históricamente y temporalmente, sino nuestra propia situación existencial demanda realmente enfrentar los grandes problemas. Esto que decía el doctor Ángel, sí, la filosofía pareciera ser que no puede danzar. La filosofía es fiesta, pero es contradicciones, oposiciones. El horizonte para nosotros es una filosofía política que implica una ética desde nuestra América. Ética de compromiso, de inclusión, de diversidad. Entonces la preocupación hoy, las empresas transnacionales, las formas y las prácticas no pueden ser personas, son personas morales, son empresas. No hay una respuesta. Nuestro sistema de explotación. López Obrador dijo que había que desaparecer el outsourcing y que había que... No se desaparece. Ahí están gente explotada, marginada, excluida, desaparecidos. Ya se fue el CAR. Pero la verdad, realmente tenemos que tener memoria. Las redes sociales, no hay tiempo para pensar. No hay ningún tiempo para pensar. Tenemos que realmente recuperar al sujeto, recuperarnos como sujetos sociales. No se puede uno pensar a sí mismo. El motivo de pensar la realidad en la que vivimos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para poder realmente plantear nuestro propio horizonte. Por eso la propuesta es una recuperación del sujeto históricamente situado. Entonces esto es importantísimo. Yo creo que hoy por hoy pues está muy bien y podemos encontrar muchísimos latinoamericanistas aquí que la filosofía, bueno, eso es meramente especulativo lo que estás tú diciendo, no es cierto. Tenemos que siempre esperar una respuesta y las respuestas son múltiples, pero desde un horizonte epistemológico y ontológico. Gracias, profesor. Muchas gracias. Creo que ya estamos con el tiempo encima. Yo solamente quiero compartir algunas ideas. A mí no me calza el problema de si hay una filosofía latinoamericana. Eso a mí no me quita el sueño, ni me preocupa y me aburre. Yo hago filosofía, reflexiono y no soy una persona tutelada para que me digan o llamen a otras personas para ver si hago yo filosofía o no hago yo filosofía. No soy tutelada. No me parece un tema que deba discutirse de si aquí hacemos o no, está rebasado, lo hacemos, y más bien lo que me parece es que hay que fomentar este tipo de diálogos. Yo agradezco mucho que el seminario del doctor me haya invitado, porque ustedes saben que yo también lo hago, y esto provoca que haya intercambios interdisciplinares. O sea, lo hemos fomentado con nuestros alumnos, que son alumnos de distintas carreras, ¿no? Nos llegan de distintas carreras. Luego el mismo posgrado de latinoamericanos tiene esa virtud de que en sí mismo es interdisciplinario. Y entonces pues tenemos mucho trabajo, colegas, mucho trabajo, más que estar preocupándose si uno es tutelado o no. Eso a mí no me importa, no es un tema. Así que para mí sí hay filosofía, para mí hay que estudiar, o sea, a ver, dos cosas. Y aquí tal vez caiga yo mal. Pero yo tengo una formación filosófico-política muy seria. Si no, no podría leer los textos de la realidad. ¿Sí? Es importante tener una formación bien vertebrada, bien formada, ¿sí? Para ver y oler en otros textos que no sean filosóficos cómo se emplea y se lleva filosofía para justificarse. La filosofía justifica a veces. Y otra, yo respeto mucho a las personas que se dediquen a otro tipo de filosofía. La respeto mucho, el ser y la nada, o las tablas de verdad, o la verdad en las proposiciones, porque yo lo uso. Para mí son instrumentos de trabajo. Sí, yo las uso, pero yo respeto mucho. Mi forma es que yo aplico para leer el entorno, pero tengo una formación filosófica, les digo, tal vez esté mal que lo mencione, pero con cierta firmeza, porque fue la que recibí en la Facultad de Filosofía, abierta, plural, ¿sí? Con rigor, etcétera. Y les agradezco mucho
Ha sido un placer compartir la mesa con ustedes y con el público, y creo que llegaron preguntas, ¿verdad? Sí, No bueno, nos va a dar tiempo. para que sea como a manera de cierre, bueno, claramente pues felicitaciones a los expositores de parte de Alicia Navarro, y digo ya para que sea como un cierre, Claudia Gómez Cañoles pregunta, ¿hacia dónde vamos y cuáles son las posibles rutas, pensando en sus investigaciones? Y muchas felicidades a los tres también. Entonces, les voy a pedir que sea un minuto de intervención, por si alguien quiere, o ustedes no sé si quieren cerrar. Considero que tenemos que nunca perder la esperanza, nunca perder la capacidad de que el ser humano, por más que lo encierren en mónadas digitales, siempre va a salir, siempre se va a revelar, siempre va a buscar un plus, un más allá de la inmanencia de las cadenas, de las ideologías imperantes, de la hegemonía militarista, de la hegemonía del capital. Tenemos que tener mucha esperanza en el ser humano, mucha esperanza. Defender al ser humano de todas las regiones y de todos los tiempos. Puedo subrayar que defender a los palestinos, defender a los indígenas, defender a los trabajadores, defender a todo aquel que mira al ser humano como otro igual, como otro también él mismo. Entonces, no perdamos esta capacidad, esta esperanza y esta inteligencia para todos y siempre. Profesor. Bueno, es que nada más ratificar. Nuestro horizonte es ético. Ahora que, miren, del muerte que señalamos, dice el Quijote, goza de buena salud. No nos preocupa lo hemos comentado con la doctora Luisa, con el doctor Ángel. La filosofía latinoamericana está tan viva y tan campante como Johnny Walker. Después de 100 años parece que se amacizó, sí, a ver, una empresa, pero la verdad es una figura meramente retórica. Ahí estamos trabajando efectivamente y estamos en eso. Y vamos a seguir aquí. Lo que dice la doctora Cañoles, efectivamente, de aquí para adelante. ¿Sí? Yo cuando hacía la reflexión la doctora, yo una vez le dije al maestro Sea, porque estaba preocupado, yo digo clases allá en la Ibero, y resultó curiosísimo, te dejé América como conciencia, un texto de Villoro, el proceso ideológico, dicen, es que son historiadores. Yo llegué con el doctor Sea y le dije, ¿qué pasó con usted? Le dije, pues mire, maestro, está diciendo que usted es historiador. Mire, la verdad yo no he hecho otra cosa más que desde acá, como aprendí a filosofar, filosofando mi realidad. Entonces, déjenlos que digan, no se preocupe. A Villoro no se lo pude decir, pero era obvio, Villoro, el proceso ideológico es un análisis filosófico, político, cultural extraordinario, el texto. Y yo les había dejado el texto de Sea, América como conciencia, un texto muy fuerte, muy pesado, que habla hacer distancia simplemente. No podemos traspolar o trasplantar filosofías, filosofamos desde nuestra propia realidad. Gracias, Luisa. Tenía que ser una filósofa que nos ponga esta pregunta de ¿qué sigue? ¿Qué hacer? Bueno, a ver, creo que tenemos una agenda de respeto del entorno. No podemos seguir en una situación de desconocimiento de que todos estamos llamados a hacer algo, a participar para cambiar un mundo que nos está llevando a la destrucción. El problema aquí, se lo diría a Claudia, es cómo organizar la acción. Puede ser desde tu entorno, pero también esto tiene muchos claroscuros, porque algunos dicen, siguiendo a las transnacionales, separa tu basura como una acción ambiental, y eso no tiene pues más que quitarle un trabajo a alguien. O sea, es que vivimos en un terreno minado, para donde te muevas hay un asunto. No puedo contestar en estos segundos.
pero esto invita a que escribamos sobre el tema. Claudia, por ejemplo, organizar un proyecto sobre este asunto mismo, ¿no? Y los derechos humanos se han vuelto una moneda, sí, claro, una mercancía, sí, claro, la justificación de programas universitarios, no digo el de la UNAM, no digo, no, sino en general, vende, ¿sí? Yo misma doy cursos, no es para entretenerme, ¿no? Es para la reflexión. No es una moda, en sentido estricto, y tampoco podemos abandonarlos. No es, y lo digo de frente, no los puedo abandonar. Son un recurso importante que tenemos las personas para defendernos de los distintos poderes. Y si no, sería peor la situación. Y el papel de Estado, lo están viendo ustedes, dicen no y sí, no y más reglas. Pues las reglas es el Estado. Bueno, pero no tanto Estado, bueno, pero sí. Es un tema importante a discutir. ¿Qué Estado, qué tipo de Estado? O nos vamos al anarquismo. También es otra postura seria, ¿no? Pero hay distintos anarquismos, el capitalismo, el narcocapitalismo de Milei, ¿cómo? Que ni es eso, que ni es eso. O sea, el señor no sabe ni dónde se usa una cosa, pero le está funcionando para vender a su país. ¿Ya lo vendió? Sí. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes, gracias al público y a quienes siempre nos apoyan, que no dan la cara, ¿sí? Allá están, por favor, Elsa Aguilar, Ana Silvia Rábago, muchas gracias, ¿sí? Bueno, pues también Ricardo y también Edwin. Y por supuesto Gaby también. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima. Que me invitan. Pues, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe les agradece por haber asistido a la mesa de diálogo Trayectorias y Políticas de la Filosofía en Nuestra América. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.